En lo que va del año, inversiones, portafolios de inversión de todo tipo y en todo el mundo han tenido caídas considerables. Por ejemplo, el índice Dow Jones, que junta a 30 de las empresas más reconocidas en Estados Unidos, en lo que va del año ha perdido 10%. El S&P 500, que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos, ha perdido 19%. Y del Nasdaq, que junta a empresas sobre todo tecnológicas también dentro de Estados Unidos, ni hablamos, porque ha perdido más de 30%. Mientras todo esto pasa, sin embargo, el portafolio de inversión de Warren Buffett solo ha perdido por ahí del 1.5%. En este video entonces vamos a echarle un vistazo rápido a este portafolio. Vamos a hablar sobre si tú deberías de invertir como Warren Buffett y cómo lo deberías de hacer si así lo decides. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera y sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a echarle un vistazo a ese portafolio de Warren Buffett que se ha comportado tremendamente bien en comparación con muchas otras inversiones en todo el mundo. Decía en la introducción, perdiendo solamente por ahí del 1%, cuando otros índices están perdiendo 10, 20 o hasta 30%. Antes que nada, entonces echémosle un vistazo a cómo está conformado ese portafolio actualmente. Y por actualmente en realidad me refiero hasta el 30 de junio de 2022, que fueron los datos reportados a la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos al 15 de agosto de 2022. Estos datos actualizados siempre los vas a poder revisar desde esta página web buffett.online, pero hasta el 30 de junio de este año la mayor cantidad del portafolio de Warren Buffett, como ya ha sucedido por varios años, de hecho, está en la empresa Apple en casi 41%, por ahí tiene 10.5% en Bank of America y 8.38% en Coca-Cola, que son empresas de las que Warren Buffett ha hablado continuamente y que ha recomendado una tras otra vez. Tan solo estas tres empresas corresponden por ahí del 60% de su portafolio, pero por supuesto por ahí tiene otro 7.8% en Chevron, 7% en American Express, 4% en Kraft Heinz y por ahí algunos porcentajes cada vez más pequeños en algunas otras empresas, algunas de las cuales quizás sí son famosas, algunas no tanto, pero son principalmente estas tres primeras empresas, Apple, Bank of America y Coca-Cola, las que corresponden la mayor cantidad del portafolio de Warren Buffett, al menos hasta el 30 de junio de 2022. Toma en cuenta que este portafolio de hecho es el portafolio de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, de la que Warren Buffett ha sido CEO por muchísimo tiempo y de la que es el accionista con mayor porcentaje de acciones. Entonces, mientras que esto no es personalmente en lo que está invirtiendo Warren Buffett, sino que simplemente lo hace a través de Berkshire Hathaway, es conocido que la gran mayoría de la riqueza de Warren Buffett está en el valor de Berkshire Hathaway. Por aquí, de hecho, esta misma página dice que sus inversiones también están en JP Morgan y Wells Fargo. Sin embargo, que el porcentaje de su riqueza que está en estos dos bancos no se conoce en particular. Entonces, para eso estamos utilizando el portafolio de Berkshire Hathaway en general, que de nuevo se ha comportado tremendamente bien, en especial este año. Estoy aquí en Yahoo Finance, precisamente comparando en azul Berkshire Hathaway contra en amarillo el índice Dow Jones, de nuevo de 30 empresas en Estados Unidos, el S&P 500 de 500 de las más grandes empresas en Estados Unidos y el Nasdaq, que es empresas en Estados Unidos excluyendo financieras, entonces está muy cargado a empresas tecnológicas. De nuevo, el Dow Jones menos 10%, el S&P 500 casi menos 20%, el Nasdaq menos 30%, Berkshire Hathaway solo por ahí de menos 1%. Incluso estaba ganando un poco hace unos días. De hecho, la primera mitad del año estaba muy por encima de todos los demás índices que acabo de mencionar. Entonces, precisamente esta inversión se ha comportado de manera excelente, al menos en lo que va del año. ¿Esto quiere decir que siempre es una buena inversión? Bueno, es bien importante siempre considerar al comparar una inversión con otras que lo que va del año, que van en realidad solamente 10 meses, es un periodo de tiempo demasiado corto como para hacer una comparación verdadera. Recuerda que al final del día
esto está invirtiendo en acciones. Todos estos 4 portafolios o índices que estoy comparando aquí son portafolios de acciones. Y para invertir en acciones, en realidad nosotros deberíamos estar considerando periodos de tiempo muchísimo más largos, de al menos unos 10 años, para darnos una buena idea de cómo es que se están comportando. Porque en el corto plazo de todo puede pasar. Una sola acción podría crecer en valor tremendamente, pero así como una sola acción puede crecer en valor tremendamente, una sola acción puede caer en valor tremendamente. Entonces, en el corto plazo, en realidad la volatilidad nos impide ver el panorama completo y poder comparar de mejor forma. Entonces, más bien podríamos empezar a echarle un vistazo a periodos de tiempo más largos. Por ejemplo, voy a poner una comparación igual desde el 1 de noviembre, que es la fecha en que estoy grabando este video, pero en lugar de 2022, digamos de 2012, para que sea un periodo de 10 años. Y en este caso podemos ver un comportamiento bastante similar. Si bien en este caso podemos encontrar que el Nasdaq, que es de nuevo ese índice o ese portafolio muy enfocado, muy orientado a tecnológicas, tuvo un crecimiento tremendo, sobre todo después de la pandemia. Sabemos que muchas empresas de tecnología crecieron tremendamente durante la pandemia. Si escondiéramos por un momento ese índice, nos damos cuenta que estos 3 portafolios, tanto el Dow Jones como el S&P 500 como Berkshire Hathaway, se han comportado muy a la par. Sí, aún podemos ver que en la gran mayoría del tiempo Berkshire Hathaway ha tenido un mejor comportamiento que los otros 2 índices, pero al mismo tiempo que ha tenido muchísima más volatilidad. Nota que los movimientos son tremendamente volátiles, con subidas aceleradas, pero caídas muchísimo más aceleradas que los que podríamos ver en el índice S&P 500 o incluso en el Dow Jones. Aquí tenemos que empezar a considerar una cosa bien importante, que es nuestro comportamiento como inversionistas. Sí, si solo fuéramos robots, podríamos ver estos porcentajes y decidir que simplemente invertir en Berkshire Hathaway es mejor que invertir en el S&P 500 o el Dow Jones porque ha crecido más, pero como personas, como humanos que somos, hay que contemplar que si vemos estos movimientos, si experimentamos estos movimientos en tiempo real, puede ser muy probable que esos movimientos nos causen pánico y queramos vender cuando vemos caídas tan repentinas en el valor de nuestro portafolio. Al final del día, el portafolio ideal no es aquel que le vamos a copiar al mejor inversionista del planeta. El portafolio ideal es el que se comporta mejor para nosotros mismos. Quizás para las personas que sí puedan soportar este tipo de movimientos, bien pueden buscar invertir de esta forma muy cargado a acciones, pero para otras personas, quizás la mayoría de las personas, que quizás tenemos que tener un poco más de certeza sobre cómo están creciendo nuestras inversiones y cuál es el valor que están teniendo en este momento, más bien tenemos que buscar un portafolio más diversificado. Al diversificar un portafolio, esta volatilidad es menor, lo que quiere decir que las subidas y las bajadas son más leves, sin cambios tan bruscos en el valor de nuestras inversiones, lo que al final del día puede disminuir esos ataques de pánico que de pronto podríamos tener y que nos podrían orillar a vender. Al final del día, cuando vendemos, en especial tras una caída, estamos teniendo pérdidas porque estamos vendiendo quizás más barato de lo que compramos. Y no solo eso, sino que tras caídas, si nosotros vendemos, quizás nos podemos perder de las subidas. Imagínate, justamente en este ejemplo, alrededor de principios de 2020, que fue la pandemia, nosotros hubiéramos entrado en pánico y vendido por aquí de estos 2 pisos, de estos 2 puntos bajos en esta gráfica azul, verde o amarilla, cualquiera de las 3. Imagínate que tras ese pánico hubiéramos dejado de invertir, nos hubiéramos perdido de la subida que seguía a continuación. Y esto sucede una tras otra vez, por eso es mejor, en lugar de estar intentando adivinar, en lugar de estar intentando arriesgar nuestro dinero, simplemente crear un portafolio diversificado que podamos mantener todo el tiempo. Habiendo dicho todo esto, otra cosa que nos impide invertir como Warren Buffett o como Berkshire Hathaway es que este portafolio no es estático. Estos porcentajes no son los mismos todo el tiempo. Expertos dentro de esta empresa están haciendo análisis de todas estas empresas y de muchísimas otras empresas para decidir cuándo comprar y cuándo vender acciones de cada una. Esto conlleva una gran cantidad de recursos,
no solamente de tiempo, sino también de dinero, que simplemente nosotros, inversionistas promedio, no tenemos. Siempre he sido de la filosofía que crear nuestro portafolio de inversión no debe de gastar tiempo de nuestro día a día. Nuestro día a día lo tenemos que dedicar a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hobbies, no a nuestro dinero. Habiendo dicho todo esto, sin embargo, sea que quieras invertir por alguna razón como Berkshire Hathaway, o que simplemente quieras invertir en el S&P 500, en el Dow Jones o incluso en el Nasdaq, vamos a ver qué es lo que tendrías que hacer. Paso número 1, tendrías que crear una cuenta en alguna casa de bolsa. En México existen bastantes, podrías utilizar GBM Plus, tengo un video sobre ellos que te dejo aquí en las tarjetas. Puedes utilizar Bursanet de Actinver, también tengo un video que te dejo aquí en las tarjetas. Puedes utilizar BBVA, tiene su plataforma de trading, también te dejo un video que tengo de esta plataforma en las tarjetas. En general, cualquier casa de bolsa te va a permitir acceder a una gran cantidad de opciones de inversión. Ya que tengas tu cuenta y yo voy a utilizar a GBM Plus como ejemplo, vamos a ver qué es lo que tendrías que comprar. Antes que nada, si vas a utilizar GBM Plus y quieres obtener algo de dinero a cambio de empezar a invertir, puedes ir a la pestaña de Invita, seleccionar Obtén tu primera recompensa y utilizar mi código que es Rosas. Nota que en este momento no solo tendrías que canjear el código, sino depositar un saldo mínimo de 75,000 pesos en los siguientes 30 días y mantener ese saldo mínimo por los siguientes 60 días. Si tú mantienes ese saldo mínimo y creas una estrategia de wealth management, que ahorita vamos a ver más o menos cómo lo podrías hacer, ya podrías entonces recibir tu recompensa con mi código. Pero entonces, ya que tengas, independientemente de si vas a canjear el código o no, tú puedes venir aquí al inicio y crear una nueva estrategia. Nota que desde aquí está esa estrategia de Wealth Management en donde podrías recibir la recompensa que mencionaba, pero para poder invertir en estas acciones en las que invierte Warren Buffett o para poder invertir en el S&P 500, en el Nasdaq o en el Dow Jones, tendríamos que crear una estrategia de trading. Una vez que tienes entonces tu estrategia de trading, tú vas a ver algo como esto. Y de lado derecho vas a encontrar la sección de capitales. Si tú quieres invertir en el S&P 500, esa inversión que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos, de hecho, bastaría con que tú busques un ETF como VOO. VOO es el ETF que yo personalmente utilizo para invertir en el S&P 500 porque tiene las comisiones más bajas, pero no es el único. Por ahí podrías encontrar, por ejemplo, SPY. Incluso podrías encontrar IVV o IVV Peso. IVV Peso no solo invierte en el índice S&P 500, sino que además tiene algunas protecciones cambiarias de dólar a peso por si eso también te interesa, aunque toma en cuenta que este IVV Peso tiene comisiones muchísimo más elevadas que tanto IVV como SPY como VOO. Si tú quieres invertir en el Nasdaq, ese portafolio un poco más enfocado en tecnológicas, puedes buscar QQQ. VGT es otro ETF, este de Vanguard, un poco más barato que también podría serte de utilidad si quieres invertir en tecnológicas. Si quisieras invertir en el Dow Jones, tú puedes buscar este DJI o este DIA, que precisamente leerán que estás invirtiendo en el Dow Jones Industrial Average. Pero si tú quieres invertir como Berkshire Hathaway, tú podrías buscar precisamente Berkshire Hathaway Incorporated o incluso buscar hacerlo manualmente e invertir en estos porcentajes. Ahora, es muy importante que recuerdes lo que mencioné hace unos minutos en este video, que el portafolio perfecto para nosotros no es aquel que le estamos copiando a Warren Buffett, no es aquel que solamente invierte como algún otro experto allá afuera, es aquel que empezamos a modificar para nosotros mismos. Para empezar con una muy buena base, te recomiendo que empieces con un portafolio completamente diversificado, quizás utilizando el modelo de Swensen que yo he utilizado ya por muchos años. Si tú quieres precisamente utilizar ese modelo, tengo esta hoja de cálculo que te dejo por solo 99 pesos ahí abajo en la descripción, que te puede ayudar a saber cómo es que debes empezar a invertir tu dinero dependiendo de cómo es que tú creas tu portafolio de inversión. De nuevo, este es un modelo de Swensen, es solamente las bases. Muy buenas bases porque está muy bien diversificado. Como podrás dar cuenta, 30% en Estados Unidos, 15% en acciones de economías desarrolladas, 5% economías en desarrollo, bienes raíces, bonos inflacionarios, muy bien diversificado en todo el mundo, pero es solamente un modelo. Poco a poco tú deberías empezar a modificar estos porcentajes. Si tú sientes que esta volatilidad del mercado, como la que estamos viviendo este año, te quita el sueño, deberías de disminuir porcentaje de acciones, aumentar porcentaje de bonos. O viceversa, si esta volatilidad no te quita el sueño en absoluto, quizás es señal de que puedes
soportar un poco más de riesgo subiendo el porcentaje en acciones. De hecho, de esto hablé un poco más en un video que te dejo aquí en las tarjetas sobre cómo este año yo he perdido por ahí de 1 millón de pesos en mi portafolio y cómo aún así voy a seguir invirtiendo. De cualquier forma, esta hoja de cálculo lo que va a permitirte hacer es ir a mi portafolio y enlistar en qué es que estás invirtiendo, qué parte de ese modelo de Swensen es al que pertenece esa inversión y cuántas acciones tienes en cada una de esas inversiones. De nuevo, todo esto lo podrías encontrar desde tu casa de bolsa. Por ejemplo, VOO es justamente ese ETF que mencionaba, te permite invertir en 500 empresas en Estados Unidos de jalón. Es justamente lo que está listado acá como parte de acciones en Estados Unidos de este modelo de Swensen. La hoja de cálculo lo que te permite hacer, y para lo que es tremendamente útil, es para decidir a dónde redirigir tu siguiente inversión ya dependiendo de este plan que tú has creado. Si tú, por ejemplo, le dices que tu siguiente inversión va a ser de 10,000 pesos, tomando en cuenta los porcentajes objetivo y los porcentajes actuales según lo que tú tengas en tu portafolio, te va a decir a dónde es que tienes que redirigir tu nueva inversión para que los porcentajes se mantengan tan cerca al objetivo como sea posible. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de la hoja de cálculo, actualmente tengo 42% invertido en Estados Unidos cuando debería de ser 30%. De esos 10,000 pesos nuevos, entonces la hoja de cálculo me dice que solo debería de destinar 900 pesos. En realidad, los mayores porcentajes irían a aquellos lugares donde los porcentajes son inferiores al porcentaje objetivo. Por supuesto, si por alguna razón tú decides invertir como Berkshire Hathaway, aquí tú podrías empezar a cambiar las cosas. Podrías ponerle que en lugar de acciones en Estados Unidos tú quieres 40% en Apple, entonces aquí le puedes poner Apple y le puedes cambiar esto a 40%, y entonces acá en tu portafolio podrías utilizar el símbolo de Apple que es AAPL y ponerle el número de acciones que tienes, etcétera. Pero, de nuevo, eso no es algo que sea tremendamente recomendable, independientemente del increíble desempeño que Berkshire Hathaway ha tenido prácticamente toda su historia. Pero, en fin, ahí lo tienes, un video de cómo es que tú podrías empezar a invertir a través de una casa de bolsa en diferentes portafolios y cómo es que al final del día, en realidad, el mejor portafolio para ti es el que adaptas, el que personalizas, y no el que le copias incluso a Warren Buffett. Nos vemos en la próxima.